ahora tenemos a Rosario, del ICGC, Cartográfico de Cataluña, versión abreviada, que nos va a contar un caso centrado en la evolución de la cartografía urbana. Te dejo por aquí el micro, el pasador, y allí vas a poder también ver el tiempo que llevas y te avisarán. Sí, aquí o allí en la columna, lo que te sea más cómodo. Perfecto. Así que. Muy bien. Pues buenos días. Yo les voy a hablar sobre el cambio que realizamos en la producción del mapa urbano y su implementación con FME. Yo llevo trabajando en equipos de desarrollo más de 20 años en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que es un organismo público que depende de la Generalitat de Cataluña y que tiene sede en Barcelona y en Tremp. Desde 1982 garantizamos la oficialidad y la independencia de la información que proporcionamos, así como la de nuestros servicios que van desde la captura de datos hasta la implementación de soluciones. Actualmente se generan 3 tipos de información de base en el Instituto: el referencial topográfico territorial, que ofrece información de toda Cataluña de forma continua y actualizada de forma anual; el referencial topográfico local, que es geoinformación topográfica de referencia con cobertura total en el caso del ámbito metropolitano de Barcelona o parcial de ámbitos de gestión municipal; y el referencial geológico territorial, que es cartografía geológica, edofólica, etc. Yo me centraré en el referencial topográfico local, que junto con el gemelo digital urbano y la ortofoto local forma parte de la geoinformación urbana que ofrecemos. Cambio de modelo. Para entender el cambio de modelo, primero explicaré de dónde venimos. Hasta ahora el mapa urbano se producía con las especificaciones de la cartografía topográfica 3D a escala 1000, lo que llamamos CTUM V22. En este caso es geoinformación topográfica con cobertura total o parcial, igual que he dicho antes, del referencial topográfico local, y se hacía por escalas 500, 1000 o 2000. La información venía segmentada en hojas. El formato que se usaba era MicroStation, V7, y los datos eran vectoriales 2,5. Esto significa que tenían coordenadas X, Y, Z. Estas coordenadas, al estar representadas en MicroStation, se representan como enteros, y como nuestra resolución era el milímetro, esto nos obligaba a hacer una traslación de 4 millones en el eje de la axis. Además, la información estaba clasificada según simbología, nivel, clase, color, grosor y estilo, pero sí que teníamos otros formatos de distribución como son Shape, DXF o de GN8. Comentar que las geometrías usadas en este formato eran puntos, que se simbolizaban con celdas, líneas que tenían un problema con el máximo número de vértices, polígonos y textos. El modelo de destino es la base topográfica de referencial topográfico local, que en este caso ya hablamos de resolución a diferentes escalas. Los datos vectoriales son 2,5 y 3D. Y es el resultado de la evolución e integración de la geoinformación topográfica de escalas grandes para optimizar la usabilidad de la información y la interoperabilidad con otras bases topográficas de escala más pequeña, como puede ser, por ejemplo, el 5000, que es el actual referencial topográfico territorial. Comentar que es un modelo que está acordado con la Comisión de Coordinación Cartográfica de Cataluña, alias C4. La documentación se puede consultar en esta página web que he puesto en la transparencia. Y destacar, por ejemplo, que los objetos que se define son multigeometría. Puede ser que un mismo objeto se represente en más de una geometría. Las geometrías con las que jugamos son punto orientado, línea polígono y polígono LDO2 para poder hacer modelos de ciudad. En este caso ya no tenemos geometría texto, sino que los textos pasan a ser un atributo de geometría. Migración. Migración es el proceso que usamos para pasar de un modelo a otro. Este proceso lo dividimos en 2 fases. Una primera fase en la que pasamos del formato MicroStation a un esquema intermedio en Oracle, y de este esquema intermedio ya pasamos al esquema final de ese nuevo modelo. Para hacer estas 2 fases fue implementado con FME. Ahora me centraré en la primera fase de este cambio de modelo. En esta primera fase se diseñó usando 2 espacios de trabajo de FME diferenciados.
ONO primero, que lo que hacía era leer para cada proyecto, tenemos una carpeta con todos los ficheros que formaban parte del proyecto. Este espacio de trabajo los lee, ya asigna un identificador de proyecto para CTUM para cada una de las carpetas y otro proceso de FME que trata todas las hojas de cada uno de los proyectos, escribiendo ya los elementos en este esquema intermedio. Las transformaciones que se hacen para llegar a este esquema intermedio a grandes rasgos es clasificar los elementos en vez de por simbología ya por casos. No pasan elementos que sean superfluos como pueden ser las tramas que se usaban para simbolizar en MicroStation. Se conservan las líneas y los polígonos que en el último modelo ya no queremos porque no queremos duplicidad de línea y polígono, y se conserva también elementos que podemos necesitar más adelante para hacer la migración, como pueden ser los centroides de los polígonos o los textos genéricos, por ejemplo, de cobertizo. Se hace un especial tratamiento de los textos para poder recuperar los textos que no sean puntuales. Por ejemplo, en el caso de ser textos que se han colocado a lo largo de una línea, cuando se colocan en MicroStation estos textos, no hay un texto que, por ejemplo, sea carretera, sino que hay el texto C, el texto A, el R, y todos están agrupados por un grupo gráfico. Entonces, con FME, una de las cosas que hacemos es rehacer el texto, de forma que obtenemos un texto que pasa a ser un atributo, en este caso de una línea, y la geometría de la línea también se calcula a partir de la colocación de cada una de las letras. Una vez tenemos todos estos datos en ese esquema intermedio, se procede a la disolución de hojas. Para hacer esta disolución de hojas, como veis aquí en estas líneas que he puesto de color rosa, se usa un buffer para tratar todos los polígonos y puntos que estén dentro de este buffer, de forma que disolvemos los polígonos conservando las coordenadas X y Z y eliminamos los puntos duplicados que pueda haber. Una vez tenemos ya este esquema intermedio, pasamos a la segunda fase de la migración, para obtener el esquema final. Partimos de que ya tenemos los objetos clasificados por caso, los textos han pasado a ser atributos de geometrías punto y línea, que serían estos ámbitos de topónimo, y el resto de geometrías están simplemente divididas en 3 tablas, punto, línea, polígono, fácil. Pero tenemos que pasar ahora a 90 objetos que están definidos en el diccionario, que pueden ser multigeometrías, con lo cual tenemos más de 146 tablas a las que ir. Y tenemos unos atributos de clasificación que tienen unas restricciones, que nos dan más de 117 tablas de clasificación. Con todo esto hemos hecho un flujo en el que pasamos de un lado a otro y además ya incorporamos o ya nos comunicamos con nuestra base de gestión de la unidad, que en este caso la tenemos implementada en PostGIS. En este caso ya tenemos el identificador de proyecto del CTUM. Empezamos a tener nuestro identificador de proyecto BTRTL para tener el subproyecto final, con lo cual tenemos la vida del proyecto, de dónde viene y a dónde va. Y en las siguientes actualizaciones también conservamos un identificador de proyecto y su relación con los demás. Para hacer estas transformaciones hay una parte automática, que básicamente es asignar según qué valores o según qué atributos, como puede ser la altitud. Los elementos lineales que tienen que pasar a polígono se poligonan y pasan de forma automática a polígono, pero hay una serie de acciones que no son automáticas. Como veis aquí, esta es la tabla que digamos que sería de migración, que estaría marcado en rojo todo aquello que no es automático, que más adelante explicaré qué hacemos. Aquí he querido poner un pequeño ejemplo de cómo pasan los elementos del esquema intermedio al esquema final, que podéis ver, por ejemplo, la piscina, que era línea, pasa a ser un polígono. La escalera, también el contorno pasa a ser un polígono con sus peldaños. Los centroides de polígonos ya se eliminan, ya los necesitamos. Los textos genéricos como de cobertizo o de porche ya no están. El cubierto pasa a ser un polígono que hereda las alturas de las líneas y por lo tanto la línea ya no es necesaria y ya no está en el nuevo modelo. Como he dicho, hay una parte que no es automática, entonces lo que hacemos es generar un formato de intercambio con nuestros proveedores que harán la parte final de la migración. En ese formato se eligió hacer formato shape y cuando nuestros proveedores han acabado la edición nos devuelven los proyectos, entonces se pasa a un control de calidad. En este caso el control de calidad lo tenemos en FMFlow y está dividido en 2 grandes bloques, un test de geometrías y un test de estructura.
En el test de geometrías miramos la validación según geometría, es decir, si es punto, tiene que haber puntos dentro de la tabla. Autointersecciones, puntos duplicados, planicidad de ciertos elementos como puede ser, por ejemplo, el mar, geometrías fuera de ámbito del proyecto, alturas fuera de rango de Cataluña. Aquí solo usamos unos 130 transformadores. La parte más complicada fue el test de estructura, en el que miramos primero las carpetas en las que no vienen estos archivos shapes tengan la estructura esperada, comparamos lo que les hemos dado a los proveedores y lo que recibimos. Para cada archivo shape se hace una comprobación de qué atributos hay o faltan, objetos y geometría según especificación, validez de la combinación de valores y metadatos según encargo. Y también se revisa otra de las faenas que tienen que hacer los proveedores, que sería la asignación de la referencia catastral a partir del cadastro. Estos son unos 450 transformadores. Aquí simplemente he querido hacer un pantallazo para que veáis un poquito. Este es el test de geometrías, que usamos 2 custom transformers, y este es el test de estructura, también con 2 custom transformers más. A lo largo de todo este proceso, destacar que la parte más costosa era leer y tratar los datos en MicroStation. Hemos tenido que tener especial cuidado en vigilar con las tolerancias y coordenadas en 3D, aunque ya veo que la cosa va mejorando en FME y ofrecéis más operadores, más transformadores para tratar datos 3D. Cuando empezamos esto era el 2018 y aún no habíamos oído hablar de la escritura dinámica y era escribir 146 tablas, era como el fin del mundo. Gracias a la escritura dinámica esto es mucho más fácil. Ahora solo tengo una línea, no 146. Gracias. Además, claro, si combinas la escritura dinámica con la edición en Python de la esquema, te permite ir a Shape, a Oracle o lo que necesites, simplemente tocando el esquema. Usamos muchas sentencias SQL. El uso de FME Flow nos va muy bien para cooperación, puede llamar nuestros procesos de forma transparente. Y destacar que quizás los transformadores más usados pues ha sido evidentemente el Reader, el Writer, el Joiner, el Attribute Creator, Python Caller, etc. Y evidentemente la formación continua pienso que es imprescindible para ir mejorando y tener más rendimiento con el uso de FME. Actualmente FME lo usamos en flujos de gestión, para generar documentación automática de nuestras especificaciones para los proyectos, en control de calidad de la base de datos y en transformación de datos. En un futuro está previsto ampliar y mejorar los controles de calidad, hacer depuración de datos vectoriales en 3D y mejorar el intercambio de proyectos con nuestros proveedores. Ahora gracias por vuestra atención y doy paso a posibles preguntas o cuestiones que podáis tener. Muchas gracias, Rosario. ¿Preguntas? ¿Nadie? Oye. Hola, mira, yo te quería preguntar un poco cómo es ese flujo que tenéis creo que es flujo en datos estructurados con los proveedores. O sea, cómo analizáis la información que recibís, las carpetas, cómo validáis, cómo se genera el informe, cómo os comunicáis con ellos, etcétera. Vale. Bueno, tenemos varios mecanismos. Con la base de gestión controlamos qué hemos encargado y qué recibimos y si la revisión ha sido correcta o no, porque no siempre aceptamos aquello que recibimos. Esto es lo primero. Lo segundo, cuando recibimos la carpeta con los datos, comparamos los archivos shapes que recibimos con los archivos shapes que enviamos. La comparativa básicamente es número de elementos y número de vértices en proporción. Vale. Porque para la migración, por ejemplo, no pedimos que hagan edición de según qué elementos. Entonces, si vemos que el porcentaje de puntos ha crecido, quizás ha habido un problema. ¿Vale? Primera parte. Segunda parte, como en la base de datos tenemos definida la estructura para cada tabla y qué valores están aceptados o no para cada especificación, es lo que vamos a comprobar para cada archivo shape. Exacto. O sea, las columnas tienen que llamarse como nosotros dijimos que se tenían que llamar y tienen que tener los valores posibles que hemos definido en la base de datos. Si tienen un valor que no está en la base de datos, en esas 117 tablas que te he dicho antes, no vamos bien. Y entonces, si no está bien, se hace un informe. En este caso hacemos un informe en Excel, muy básico, diciendo para cada uno de los tests que hemos encontrado y que no hemos encontrado y devolvemos el proyecto. Y así hasta que sale todo bien. Porque claro, si la estructura no es buena, no puedes guardarla.
De nada. Yo tenía una pregunta relacionada también con ese proceso de control de calidad con vuestros proveedores. ¿Qué lo hacéis? ¿A través de una FM Flow App donde los proveedores suben la información? Este será el futuro, pero Vale. aún no lo tenemos implementado. Vale, perfecto. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Nada. Pues nada, muchísimas gracias.